En un país bajo un embargo real, Cuba es un país donde las familias pasan años ahorrando o incluso pidiendo prestado para celebrar el cumpleaños de 15 de sus hijas. Un lugar donde tan solo una hora de Wi-Fi puede costar $2, obligando a la gente a compartir archivos a través de memorias USB en lugar de conectarse a Internet. Y uno de los únicos 2 países en el mundo donde oficialmente no se puede comprar Coca-Cola. Detrás de las hermosas playas y la vibrante cultura, hay historias impactantes que la mayoría de los turistas nunca descubren. Vamos a sumergirnos en ellas. La Habana. Cuba es famosa por su vibrante vida nocturna que atrae a visitantes de todo el mundo. La ciudad cobra vida al anochecer con letreros de neón, música y multitudes bulliciosas tanto en los distritos centrales como en los barrios más tranquilos. Hay personas que ofrecen compañía o servicios de bienestar, como masajes. Especialmente en las zonas más turísticas como el centro de la ciudad y la Habana Vieja, en la jerga local. A veces se les llama jineteras, un término que se refiere a quienes establecen conexiones personales con turistas para obtener un beneficio económico. Mientras que algunas tienen trabajos estables, otras se eligen este estilo de vida como una forma de acceder a un mayor confort en un país donde el salario mensual promedio es de solo $20 a $40. Los servicios de masaje profesional suelen costar alrededor de $30 por una hora, más de lo que la mayoría de los cubanos gana en un mes. Lo que hace que este trabajo sea atractivo. Como resultado, muchas personas recurren a él como una fuente de ingresos suplementaria o principal. Ahora, hablemos de algo que podría sorprenderte sobre la cultura cubana. Cumplir 15 años marca un hito importante para las chicas. Celebrado con la tradicional quinceañera, este cumpleaños simboliza la transición de la niñez a la mujer y se considera uno de los eventos más importantes en la vida familiar. En esta ocasión, la joven se viste con un elaborado vestido y es cuidadosamente peinada y maquillada para fotos profesionales, que a menudo se toman en lugares emblemáticos como el Malecón o las plazas de la Habana Vieja. Algunas celebraciones también incluyen un carruaje tirado por caballos o un coche clásico americano. Aunque las prácticas varían según la región, generalmente es acompañada a la ceremonia por un chambelán, que suele ser un primo, un amigo cercano o, a veces, un novio, mientras que familiares y amigos asisten para celebrar. Toda una industria de servicios, que incluye fotógrafos, decoradores, salones de fiesta, restaurantes y animadores, ha crecido en torno a las quinceañeras, lo que refleja su importancia cultural, pero el gasto es inmenso. Incluso un evento modesto puede representar años de ingresos en un país donde el salario mensual promedio es inferior a $50. Muchas familias comienzan a ahorrar desde el nacimiento. Tienen varios trabajos o dependen de las remesas de familiares en el extranjero. La presión social para organizar una gran celebración es tan fuerte que las familias que no pueden permitírselo a menudo se sienten avergonzadas dentro de sus comunidades. Cuba es uno de los 2 únicos países del mundo, junto con Corea del Norte, donde la Coca-Cola está casi ausente. La razón no es la falta de demanda, sino la política que se remonta a décadas. Coca-Cola abrió su primera planta embotelladora en Cuba en 1906 y prosperó durante más de 50 años. Pero en 1962, después de que Fidel Castro nacionalizara los activos estadounidenses y Washington impusiera un embargo comercial, la compañía se retiró. A partir de entonces, la icónica lata roja se convirtió en un símbolo del capitalismo y fue tratada con recelo por las autoridades, hasta 2015. Vender o beber Coca-Cola se consideraba extraoficialmente arriesgado, y los vendedores se enfrentaban a multas o al cierre de sus negocios. Nunca hubo una prohibición formal por escrito,
pero la asociación con Estados Unidos la hizo políticamente sensible. Durante generaciones, los cubanos dependieron de alternativas promovidas por el Estado. Y muchos nunca habían probado la Coca-Cola, incluso hoy. No se distribuye oficialmente. En cambio, las latas se introducen de contrabando desde México o Panamá y se venden discretamente en tiendas para turistas a $2 o $3 cada una, más que el ron local y una gran parte del salario diario de un trabajador. La escasez de Coca-Cola ha llegado a simbolizar el aislamiento de Cuba y cómo la política moldea la vida cotidiana para muchos. La bebida representa no solo un refresco, sino una conexión con el mundo exterior que durante mucho tiempo estuvo fuera de su alcance. Déjame contarte algo que te hará apreciar tu conexión a Internet. El anticuado sistema de Internet de Cuba es uno de los aspectos más frustrantes de la vida diaria. Solo alrededor del 25% de la población tiene acceso, y la mayoría no lo tiene en casa. Dependiendo en cambio de puntos de acceso públicos, hasta 2018. El uso de Internet era casi inexistente para los ciudadanos comunes. Cuando finalmente se establecieron alrededor de 500 zonas de Wi-Fi públicas. Incluso ahora, el acceso en casa o móvil es un lujo que pocos pueden permitirse. Los costos son asombrosos. Las tarifas de Internet promedian los $2 por hora, mientras que el salario mensual suele ser de solo $7 a $30. Los teléfonos capaces de conectarse cuestan alrededor de $200 en las tiendas estatales. De 6 a 8 meses de salario. Como resultado, muchos cubanos han recurrido a compartir información a través de memorias USB, en lugar de usar datos móviles, que siguen siendo costosos y limitados. Solo unas 150,000 personas, de 11 millones, pueden conectarse a Internet diariamente. Las restricciones gubernamentales, combinadas con el embargo de Estados Unidos, complican aún más el acceso. Aplicaciones populares como Skype o WhatsApp están bloqueadas para las identificaciones de Apple cubanas, dejando a la gente dependiente de servicios limitados basados en la web. Este aislamiento digital afecta la educación, los negocios y las conexiones familiares en el extranjero, creando un ciclo en el que el acceso limitado a Internet dificulta el desarrollo, y el escaso desarrollo mantiene el acceso a Internet fuera del alcance. En Cuba, comer carne de res está muy restringido para los ciudadanos comunes. El gobierno controla estrictamente el ganado, reservando la carne de res para turistas, hoteles, ancianos o instituciones estatales. Como resultado, la carne de res se ha convertido en un símbolo de privilegio, a menudo vinculado al acceso al mercado negro o a conexiones especiales. La política tiene sus raíces en la agricultura. El ganado se considera demasiado valioso para la producción de leche y el trabajo agrícola, como para ser criado para carne. Sin embargo, esto crea un contraste sorprendente. Los turistas pueden pedir un filete libremente en los hoteles, mientras que los locales se arriesgan a ir a la cárcel por la misma comida. La carne de res del mercado negro está disponible, pero cuesta muchas veces el salario promedio de solo $20 a $40 al mes, lo que convierte incluso las porciones pequeñas en un lujo poco común, más allá de la legalidad. La carne de res ha adquirido un peso cultural. Muchos cubanos crecen sin haberla probado nunca. Y cuando finalmente lo hacen, a través de compras en el mercado negro o viajes al extranjero, se convierte en un recuerdo poderoso. Las recetas tradicionales que antes se centraban en la carne de res han sido alteradas o abandonadas, remodelando la cocina cubana. La escasez de alimentos también refuerza las actitudes estrictas hacia el desperdicio. Con el racionamiento todavía vigente desde 1962, las familias planifican las comidas con cuidado. Y a los niños se les enseña a no dejar nunca comida en el plato, ya que cada bocado es precioso.
¿Qué piensas de esto? Dale like y suscríbete para que nunca te pierdas el próximo caso increíble. Los puros cubanos han simbolizado durante mucho tiempo el lujo, el poder y el autor y la artesanía. Pero detrás del glamour se esconde una cruda desigualdad, un puro cubano de alta calidad. Como un Cohiba, un Montecristo o un Partagás. Puede costar cientos o incluso miles de dólares, convirtiéndolo en un producto para la élite mundial. Sin embargo, los trabajadores que los crean rara vez comparten esa riqueza. La fabricación de puros es un proceso minucioso que implica más de 500 pasos, desde la selección de las hojas hasta el torcido final. Los torcedores expertos dedican décadas a perfeccionar su oficio, pero a pesar de producir puros que se venden por cientos de dólares en el extranjero, a menudo ganan solo de 30 a 50 dólares al mes, mucho menos que el valor de su trabajo. El mejor tabaco proviene de Pinar del Río, en el oeste de Cuba. Pero incluso aquí, las familias enfrentan escasez de productos básicos mientras producen puros de fama mundial. Los turistas que visitan las fincas pueden torcer un puro ellos mismos, pero detrás de la experiencia hay trabajadores que luchan con la escasez. Los puros Cohiba, considerados los mejores del mundo, se originaron en la década de 1960, cuando el guardaespaldas de Fidel Castro le presentó una mezcla especial. Castro ordenó más tarde la producción en la fábrica, El Laguito en La Habana, y durante años. Los Cohibas se reservaron para diplomáticos antes de venderse internacionalmente, en 1982. Hoy. No sé. El distribuidor exclusivo de puros de Cuba exporta a más de 150 países. Cada año, el Festival del Habano en La Habana exhibe estos puros de primera calidad, atrayendo a entusiastas de más de 70 países, mientras los visitantes disfrutan de catas de lujo y subastas. Los ciudadanos cubanos que viven cerca a menudo carecen de artículos de primera necesidad, lo que pone de relieve la profunda división económica detrás de los puros más famosos del mundo. ¿Creerías que un pequeño tatuaje en tu mano podría hacerte parecer un criminal en Cuba? En Cuba, los tatuajes todavía tienen un fuerte estigma social, especialmente entre las generaciones mayores. Mientras que en muchos países los tatuajes se ven como arte o autoexpresión, en Cuba se han asociado durante mucho tiempo con marineros, trabajadoras sexuales y prisioneros, grupos históricamente vistos con recelo. Esto creó un prejuicio duradero que vincula los tatuajes con la rebelión, la indisciplina o la criminalidad. Como resultado, las personas con tatuajes visibles pueden enfrentar discriminación, especialmente al solicitar empleos en el gobierno o en puestos de atención al cliente. Algunas familias lo desaprueban enérgicamente, lo que genera conflictos entre los jóvenes cubanos que buscan la autoexpresión y los familiares mayores que mantienen valores tradicionales en los últimos años. Sin embargo, los tatuajes se han vuelto más comunes en La Habana y otras grandes ciudades, adoptados por artistas, músicos y creadores independientes como símbolos de individualidad. Sin embargo, fuera de los centros urbanos, el estigma sigue siendo fuerte, y los tatuajes aún pueden generar desconfianza o exclusión social. Para los visitantes, los tatuajes no son ilegales, pero es aconsejable cubrirlos en entornos formales, zonas rurales o edificios gubernamentales para evitar complicaciones innecesarias. Si bien los tatuajes son algo común en gran parte del mundo, en Cuba continúan marcando fronteras sociales y divisiones generacionales. Una característica poco conocida pero definitoria de la vida cubana es el sistema de tarjetas de racionamiento, que sigue vigente más de 60 años después de su introducción. La libreta de racionamiento, conocida localmente como la libreta de abastecimiento,
Se estableció en marzo de 1962, poco después del embargo de Estados Unidos, para garantizar el acceso a los productos básicos. Cada hogar cubano recibe esta libreta, que les permite comprar productos básicos, subsidiados como arroz, frijoles, aceite de cocina, pan, azúcar y cantidades limitadas de carne o leche en las tiendas estatales. Las cantidades están estrictamente reguladas por persona y rara vez duran un mes completo. Una ración mensual típica podría incluir 5 libras de arroz, 1 libra de frijoles, media libra de aceite y pequeñas cantidades de otros productos básicos. Las familias deben comprar el resto a precios de mercado mucho más altos. A los extranjeros no se les emiten tarjetas de racionamiento y deben comprar alimentos en supermercados o tiendas en dólares, creando un sistema de 2 niveles. En tiempos de escasez, como en 2019, cuando las sanciones y la reducción de las importaciones golpearon con fuerza, las raciones se redujeron tanto que a algunos cubanos se les permitió solo un pollo por persona, durante todo un mes a precios subsidiados. El sistema de racionamiento es engorroso. La gente debe comprar en tiendas estatales específicas vinculadas a su dirección, presentar documentación y esperar en largas filas. Si bien la libreta proporciona una red de seguridad, también representa el fuerte control del Estado sobre el consumo diario y sirve como un recordatorio constante de las dificultades económicas y la dependencia de la asignación gubernamental. En diciembre de 2016, tras la muerte de Fidel Castro, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó una ley que reflejaba sus propios deseos. Ninguna institución pública, premio o monumento llevaría su nombre. Conocida como la Ley número 123, prohíbe nombrar organizaciones, calles, plazas, parques o entidades estatales en su honor, y prohíbe la erección de estatuas o monumentos permanentes en su honor. Castro había declarado repetidamente durante su vida que no quería un culto a la personalidad, a pesar de que su imagen y sus citas fueron omnipresentes en la sociedad cubana durante décadas. La ley también prohíbe el uso de su nombre para medallas o títulos honoríficos, lo que refuerza su deseo de evitar la glorificación oficial. Existen excepciones para obras artísticas y culturales, literatura, música, teatro o danza, donde su nombre e imagen pueden usarse de forma creativa. Asimismo, se permite la exhibición temporal de su imagen en eventos políticos, aunque los homenajes permanentes están prohibidos. Esta inusual ley pone de relieve la conciencia del gobierno cubano sobre los riesgos de los cultos a la personalidad en sistemas altamente centralizados. También subraya el deseo de Castro de vincular el socialismo cubano a ideas e instituciones en lugar del culto individual. Durante décadas, Cuba controló estrictamente la emigración y los viajes, creando uno de los movimientos de población más regulados del mundo moderno. Incluso hoy, los cubanos en el extranjero enfrentan obstáculos burocráticos y altas tarifas para mantener sus documentos y lazos con su tierra natal. La escala de la emigración en los últimos años ha sido asombrosa. Entre 2021 y 2022, más de 270,000 cubanos, alrededor del 2.5% de la población, fueron encontrados por las autoridades estadounidenses en la frontera. La mayor ola de migración cubana en la historia moderna. Este aumento coincidió con la peor crisis económica de Cuba desde la década de 1990. Desde noviembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó los requisitos de visa para los cubanos, muchos lo han utilizado como puerta de entrada, volando allí y luego viajando hacia el norte, con la ayuda de redes de contrabando. El viaje puede costar hasta $7,000 por persona, una suma que supera con creces el salario promedio oficial de alrededor de $150 al mes. Otros arriesgan sus vidas en el Caribe, intentando la peligrosa travesía en balsas improvisadas.
Este éxodo masivo ha privado a Cuba de profesionales en edad de trabajar, empeorando la escasez en sectores clave y fracturando a las familias. Los padres se separan de sus hijos, los parientes ancianos pierden a sus cuidadores, y comunidades enteras pierden a sus miembros más enérgicos. Para muchos cubanos, el costo de irse no solo se mide en dinero, sino en pérdidas permanentes y desamor. ¿Te arriesgarías a gastar $7,000 o incluso a cruzar el mar en una balsa si eso significara dejar Cuba atrás? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te imaginas que todas tus vacaciones se arruinen solo porque no puedes pasar tu tarjeta de crédito? Cuba funciona en gran medida con efectivo, y para muchos visitantes acostumbrados a los pagos digitales, esto es un shock. Las tarjetas de crédito y débito emitidas en Estados Unidos no se pueden usar en ningún lugar debido a las sanciones. E incluso las tarjetas internacionales como Visa o Mastercard, emitidas fuera de los Estados Unidos, solo se aceptan en unos pocos hoteles o negocios administrados por el gobierno. La mayoría de los restaurantes, tiendas y servicios siguen siendo estrictamente de solo efectivo. Los cajeros automáticos en La Habana y otras ciudades no son confiables. A menudo están fuera de servicio y con frecuencia rechazan las tarjetas extranjeras. Los turistas que dependen de ellos corren el riesgo de quedarse sin moneda local. El sistema monetario de Cuba se suma al desafío. Después de la reforma monetaria de 2021, solo circula el peso cubano, pero el tipo de cambio oficial es mucho peor que el del mercado informal. Los turistas a menudo pierden un valor significativo si cambian dinero en bancos u oficinas oficiales. Desde junio de 2021, Cuba ha prohibido los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en los bancos, lo que complica aún más su uso. Los visitantes que llevan dólares estadounidenses deben cambiarlos a pesos, generalmente a tipos de cambio oficiales desfavorables. Mientras que se prefieren los euros, los dólares canadienses y las libras esterlinas. Llevar más del equivalente a $5,000 en efectivo no declarado puede resultar en multas o confiscación. Por esta razón, la mayoría de los visitantes llevan una mezcla de euros u otras monedas extranjeras en efectivo, ya que no se puede confiar en las tarjetas de crédito. Esta realidad de solo efectivo obliga a los turistas a planificar con cuidado, llevar grandes cantidades de dinero y aceptar los riesgos de robo o cambios desfavorables. Un ajuste importante en comparación con la mayoría de los otros destinos. Durante décadas, los cubanos vivieron bajo estrictos controles tanto sobre el empleo como sobre los viajes, y muchas de estas restricciones aún existen en forma modificada hoy en día. En los sectores estatales y estratégicos como la salud, la educación y la ciencia. Los trabajadores no pueden simplemente renunciar o cambiar de trabajo sin la autorización de las oficinas de trabajo locales. El gobierno justifica este control como una forma de prevenir la fuga de cerebros y proteger los servicios vitales. Pero deja a muchas personas atrapadas en puestos que no coinciden con sus habilidades o aspiraciones. Los viajes al extranjero también han sido estrictamente regulados. Hasta 2013, todos los cubanos necesitaban un permiso de salida para abandonar la isla. Incluso con una visa válida, desde entonces. Ese requisito ha sido abolido, pero el Estado continúa restringiendo los viajes para profesionales en sectores clave. Y los costos de pasaportes y permisos siguen siendo prohibitivos. Muchas familias aún no pueden reunirse. Incluso en emergencia, estas barreras han llevado a miles de cubanos a intentar peligrosas fugas por mar. En 2022, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a más de 6,000 balseros que realizaban la peligrosa travesía a través del Estrecho de Florida. Aunque Cuba ha suavizado algunas restricciones, el derecho a cambiar de trabajo o viajar todavía se trata como un privilegio regulado por el Estado en lugar de una libertad universal.
un contraste sorprendente con la mayoría de los países, donde estos derechos se dan por sentados. Cuba se enfrenta a su crisis económica más grave en décadas, que afecta a casi todos los aspectos de la vida diaria. El país importa alrededor del 70% de sus alimentos y combustible, lo que lo deja peligrosamente dependiente de los proveedores extranjeros. El turismo y el azúcar. Durante mucho tiempo las principales fuentes de divisas del país han sido devastados. La pandemia colapsó el turismo, mientras que las cosechas de azúcar han caído a sus niveles más bajos en más de un siglo, con una producción que apenas alcanza la mitad de los promedios históricos. Para 2024, Cuba había soportado 5 años consecutivos de crisis marcados por la caída de la producción, la escasez crónica de combustible y apagones que duran horas o días, la producción de carne de cerdo, arroz y huevos se ha desplomado, dejando los mercados vacíos y a las familias luchando por alimentarse. La atención médica, que alguna vez fue un motivo de orgullo, ahora sufre una grave escasez de suministros básicos, lo que obliga a los hospitales a posponer cirugías y atención dental. El transporte público y de carga se ha visto paralizado por la falta de combustible y repuestos, con volúmenes de carga inferiores a la mitad de su nivel de 2019. La escasez de combustible ha paralizado la economía. Los agricultores no pueden mover sus cosechas, los hospitales no pueden alimentar sus generadores, e incluso los turistas esperan en filas de horas para conseguir gasolina. Los frecuentes apagones interrumpen los negocios, los restaurantes y los hogares, haciendo que la vida diaria sea precaria. Esta prolongada crisis refleja tanto las debilidades internas como las presiones externas, como las sanciones de Estados Unidos, creando una tormenta perfecta que deja a los cubanos enfrentando la escasez, las dificultades y ningún camino claro hacia la recuperación. En Cuba, los visitantes a menudo se sorprenden por el servicio lento o indiferente en restaurantes y tiendas. Esto no es un reflejo de la hospitalidad cubana en su conjunto, sino el resultado de problemas sistémicos. En una economía controlada por el Estado donde los salarios se mantienen entre $20 y $30 al mes, independientemente del desempeño, hay pocos incentivos para que los trabajadores vayan más allá del mínimo. Se puede encontrar un buen servicio, especialmente en los paladares, restaurantes privados y en hoteles que atienden a turistas internacionales, pero estas son excepciones en lugar de la regla. La mayoría de los establecimientos se enfrentan a la falta de personal, malas condiciones de trabajo y escasez crónica de suministros, lo que hace imposible cumplir con las expectativas de los clientes. Las dificultades económicas también pesan mucho. Muchos empleados tienen varios trabajos o chambitas solo para alimentar a sus familias, lo que los deja agotados durante las horas de trabajo oficiales. Los frecuentes apagones y la escasez de alimentos se suman al estrés diario, haciendo que un servicio alegre sea menos prioritario. La falta de competencia en la economía controlada de Cuba agrava el problema, ya que las empresas rara vez se enfrentan a la presión de mejorar. Las oportunidades de capacitación también son limitadas, y muchos trabajadores de servicios nunca han experimentado los estándares internacionales por sí mismos. El resultado es una cultura de servicio moldeada menos por la actitud que por la supervivencia en condiciones difíciles. A pesar de décadas de ateísmo oficial bajo el comunismo, los cubanos mantienen fuertes tradiciones espirituales que mezclan el catolicismo con religiones de origen africano, como la santería. Estas prácticas reflejan la resiliencia y la búsqueda de esperanza en medio de las dificultades. Una de las figuras más veneradas es San Lázaro, estrechamente asociado con el orisha Babalu Aye, protector de los enfermos. ¿Su festividad? El 17 de diciembre. Atrae a miles de peregrinos al santuario del Rincón, cerca de La Habana,
Generalmente se le representa con ropas andrajosas. Apoyado en muletas y acompañado de perros, los devotos llevan ofrendas de velas, dulces, ron o puros, a menudo en busca de curación o protección. El folclore cubano incluye otras costumbres únicas. Los estudiantes a veces escriben el nombre de un maestro en un papel y lo colocan en el congelador antes de los exámenes, con la esperanza de congelar sus preguntas difíciles. En la víspera de Año Nuevo, muchos cubanos caminan por las calles con maletas para atraer oportunidades de viajar al extranjero. Una práctica tan común que barrios enteros se unen al ritual. Estas tradiciones, ya sea que estén arraigadas en la religión afrocubana, la devoción católica o el folclore popular, muestran cómo los cubanos mantienen la voluntad y la esperanza en una sociedad donde tienen un control limitado sobre la vida diaria. ¿Cuál de estas tradiciones cubanas te sorprendió más congelar el nombre de un maestro antes de los exámenes? Caminar con maletas en la víspera de Año Nuevo o hacer peregrinaciones a San Lázaro para curarse. Cuéntanos en los comentarios. Así que hemos explorado juntos los aspectos ocultos de la vida en Cuba, revelando una realidad compleja que existe detrás de las imágenes de postal de hermosas playas y coches clásicos. Estos 15 secretos oscuros nos muestran que la vida en Cuba implica navegar por un sistema de restricciones, escasez y controles que serían inimaginables en la mayoría de los demás países. Si este video te abrió los ojos a aspectos de la vida cubana que nunca supiste que existían, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal para obtener más contenido revelador sobre países y culturas de todo el mundo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estos secretos cubanos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y dime qué otros países te gustaría que explorara a continuación. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.